Hola, buen día. Bienvenidos al tercer día de los trabajos del 10º Congreso Universitario de Enfermería, esta vez denominado Enfermería Ahora, el momento del empoderamiento disciplinar a 2 siglos de Florence Nightingale. Hoy, a través de las ponencias programadas, estaremos revisando los retos de algunos campos que están un poco explorados y de alguna manera abandonados o olvidados por el personal de enfermería. Lo anterior por la dinámica que nos genera los programas gubernamentales en turno que marcados a través de las secretarías tanto de salud como de educación. Pero bueno, ahora el fortalecimiento del liderazgo de enfermería a través del empoderamiento de la profesión como una herramienta de la misma, a través de la campaña de Nursing Now, propuesta por el Consejo Internacional de Enfermería y la Organización Mundial de la Salud, podremos replantear los horizontes enfermeros con las diferentes propuestas y posturas de los recursos en formación y los profesionales disciplinares. Bueno, sin más, para dar inicio a este último día de conferencias, voy a tener el gusto de presentarles al licenciado Iván René Martínez Ávila. Él es licenciado de Enfermería por la Universidad de Guadalajara, es licenciado en Psicología por la Universidad de Estudios Avanzados. Él también es tanatólogo por la Universidad de Cuauhtémoc. Actualmente es candidato a maestro en orientación psicoanalítica por el Centro de Estudios Psicoanalíticos Mexicanos. Él actualmente se desempeña como psicólogo y tanatólogo en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo, en el área del enfermo en estado crítico y en la coordinación hospitalaria de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante. Además, es docente de la Escuela de Psicología de la Universidad de Cuauhtémoc. También es cofundador de la Asociación Hidrocalia de Tanatología y cofundador de la Academia de Cuidado. Su experiencia clínica abarca el manejo de pacientes en situación de terminalidad, pacientes bajo tratamiento oncológico y de pacientes en terapia en sustitución renal. Además, es responsable del abordaje y manejo psicológico de pacientes y familiares en resolución quirúrgica de enfermedades como ostomías, desarticulación, discapacidad, pacientes gran quemado, así como el manejo de crisis derivadas de la entrega de malas noticias, entre otros. Además practica la psicología y tanatología con enfoque psicoanalítico en su consulta privada. Bueno, maestro, sin más, dejo de usted el espacio virtual para que nos comunique su punto de vista y postura en la conferencia denominada Cuidados Paliativos, un aporte desde la enfermería. Adelante, maestro. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por el espacio. Y pues bien, tengo en esta mañana el gusto de hacerme cercano a ustedes a través de estos vínculos virtuales, pues que finalmente ya son los denominados, ¿no?, de esta nueva normalidad. En esta ocasión compartiré con ustedes lo que es cuidados paliativos, un aporte desde la enfermería. Y me gustaría iniciar esta charla con mostrarles estas fotografías. Aquí me gustaría generarles esta reflexión de qué es lo que ustedes pueden percibir de esta fotografía que forma parte de una etnografía visual que se está generando en el interior del Hospital Hidalgo en las áreas de cuidados paliativos. Este es el escenario al cual los enfermeros, los psicólogos, el personal sanitario de pronto se ve expuesto. Personas que son abatidas por una mala noticia, donde el tratamiento oncomédico o oncoquirúrgico de pronto ha determinado que hay una evolución hacia lo que nosotros decimos enfermedad terminal y que por ende serán auspiciados propiamente por lo que son los cuidados paliativos. Lo que vemos en esa fotografía es el peso de la muerte en evidencia, esa muerte que se muestra firme y que abate a las personas y que vemos estas repercusiones en el psiquismo, en las denominadas por enfermería respuestas humanas. Esta es una persona que llega a la consulta de cuidados paliativos y de pronto lo único que pide es que se le deje descansar. ¿Descansar de qué? No damos cuenta, pero hay algo que le está aconteciendo. El peso de una vida gastada o de una vida no gastada, pero que de pronto hay un tiempo fuera en lo que se va argumentando esta mala noticia. En esta otra fotografía
también lo que podemos ver es ese tiempo de espera. Nuestra pregunta para todos los enfermeros y enfermeras tendría que ir encaminada hacia ese qué le pasa, hacia la búsqueda de ese saber, de ese supuesto que acontece en cada una de las personas que son atendidas en el área de cuidados paliativos. Nuestra pregunta tendría que ser incluso excesiva de imaginación en el sentido de qué es lo que le pasa a esta mujer por la mente. Para ella, ¿qué es la cuestión de que un tratamiento médico ya no es efectivo, que ha pasado de la fase curativa, de reintegración, a algo que se denominará en consiguiente enfermedad avanzada, enfermedad terminal, paciente paliativo, paciente preagónico, paciente agónico? Es decir, todos nosotros hemos elaborado este transitar de una manera muy literaria, ¿no? De pronto sabemos que nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos hemos ligado siempre a la cuestión biológica. Pero ¿qué cuando somos conscientes de este acecho paulatino de lo que es la muerte? La evasión que ha tenido el profesional sanitario en relación a los cuidados paliativos es porque es contrario a su doctrina. Durante la formación de licenciados en medicina, en enfermería, la implicación tajante es la del curar, la del rehabilitar. Y hasta hoy en día se están abriendo estos cuestionamientos sobre el ayudar a morir. Tal parece que esto es contrario a la doctrina común que nos rige a todos. Vamos ligados por estas consecuencias morales de la eutanasia, cómo voy a ser yo el que dé licencia para que alguien muera, etcétera. Y todo ese tipo de perfilamientos ideológicos ha atravesado que a estas personas no se les pueda hablar con un sentido digno de lo que siempre nos pasará, lo que es la muerte. En esta otra fotografía vemos cómo la unidad de este elemento del metaparadigma, persona, familia, entorno, se ven acogidas por esas experiencias humanas. ¿Qué pasará por la mente de este hijo que acompaña de una manera muy siliente a su madre? Su madre, ¿qué pensará sobre la realidad que hoy le acontece? Sin duda alguna, todas estas fotografías vienen a ustedes como un paréntesis para una cuestión, porque no debemos de reconocer el riesgo de tecnificar también los cuidados paliativos. Ya la enfermería se ha acusado de gran pecadora de haber tecnificado tantas áreas, olvidando en esencia la expresión legítima de la respuesta humana, suplantándola por la respuesta fisiopatológica, que si bien no es algo que demuestre incompetencia, pero sí es algo que resta autonomía al hacer y al quehacer de la enfermería como una expresión como tal. ¿Y qué tienen todas estas en común, estas fotografías, lo que escuchamos día con día? Pues lo que tienen en común es que dan cuenta del sentido de muerte que cada una de las personas van a tener en relación a su experiencia con su enfermedad. Los cuidados paliativos son una sinonimia de la enfermería. Y esto es algo muy bello. Si nosotros vemos todas las conceptualizaciones teóricas, artísticas, culturales y sociales del cuidado, incluso de su rastreo en las etapas prehistóricas y demás, vamos a dar cuenta que siempre la enfermería ha sido un impulso por cuidar, un impulso por llenar al otro. ¿De qué? Pues todavía está ahí la incógnita, ¿no? De qué es lo que se llena el paciente frente a la enfermería. Pero cuando nosotros vamos rebosando todo esto, basta escuchar el himno de la enfermería mexicana, de pronto damos cuenta que la enfermería es ahí para el que adolece, para el que nace y para el que muere. Hoy en día la ciencia, incluso los órganos de gobierno, se han dado cuenta que la gente muere, pero durante muchísimos años esta fue una realidad que nunca ha sido ausente para la enfermería en su tradición. Siempre hemos reconocido que el sujeto nace y morirá. Y es por eso que hoy en día podemos decir que esto surge de un impulso pasional de la misericordia. Hablar de cuidados paliativos, insisto, es el surgimiento, la liberación de ese impulso pasional de la misericordia, dando cuenta lo pasional como aquello inconsciente, de aquello que no se sabe de dónde viene, pero que está. Y digo misericordia, alejándolo propiamente del decir religioso y pensemos en su etimología. Misere, miserable, corazón, es decir, poner la miseria del otro en el propio corazón. Hoy, algo que hoy en día la psicología nos diría la empatía, pero estamos poniendo a ese sujeto que es miserable, que en ese término etimológico sería aquel desgraciado, aquel infeliz, porque la vida le ha mostrado el contraste opuesto a la felicidad, el contraste opuesto a la vida, y entonces se asume como un paciente que es miserable porque es infeliz, porque de pronto la vida ahora legítimamente le será arrebatada.
No perdamos de vista que el paciente que es adentrado dentro de la dinámica de los cuidados paliativos está siendo abusado de sinonimias donde se le está ocultando o se le intenta ocultar en todo momento por la gran mayoría de las personas del hecho de que va a morir. Por eso, dentro de los cuidados paliativos debe de encontrar una franca comunicación, de una comunicación donde se pueda hablar con toda la legitimidad de la palabra, de decir lo que pasa es que estás viviendo mientras vas muriendo. Y bueno, aquí diríamos, ¿quién no? ¿Quién no está viviendo en estos momentos mientras algo de nosotros va muriendo en las implicaciones metabólicas, en las implicaciones espirituales, trascendentales, etcétera? Pero cuando son pautadas por el cuidado paliativo nos es más evidente. Es decir, todos nosotros estamos sujetados al horror de tener que terminar, al horror de tener que morir, pero esto siempre está disparado fuera del tiempo cronológico. ¿Cuándo he de morir yo? Híjole, pues no lo sé, y daré cuenta de ello quizás en unos años o en algunos meses, pero nunca en el hoy. En cambio, cuando una persona es diagnosticada en su etapa avanzada de su enfermedad, es lanzado hacia el término de terminalidad y con ende, y por ello, perdón, es subrayado, resaltado con una muerte en el aquí. Quiere decir que esa implicación de la respuesta humana que surge del entorno en su correlación con la persona da como resultado una experiencia de salud muy deficiente en el sentido de que está atravesada por lo indecible, es decir, por el morir de la propia persona. El acto de paliar en la enfermería pues toma diferentes circunstancias. Daremos cuenta que en cuidados paliativos la intervención de enfermería pues serán farmacológicas, serán no farmacológicas, serán inter y transdisciplinarias, pero siempre rescatando el valor artesanal, es decir, esa plasticidad de mano donde nosotros podemos entonar. Para esta mujer, el mejor paliativo ha sido volverse a reencontrar con su nieta que de pronto tienen este vínculo tan especial y basta ver cómo se funden en esta mirada para dar cuenta que ahí hay una cura que si bien no posibilita la enfermería, pero sí puede gestionar la enfermería desde sus planteamientos administrativos para hacer que las cosas pasen. Es aquí en los cuidados paliativos donde la enfermera, el enfermero, debe dar cuenta de su autonomía y de su autoridad para poder manejar las implicaciones administrativas, políticas de las unidades que no están fundadas para poder recibir al cuidado paliativo. ¿Por qué? Porque existen medidas disciplinares, medidas reconocidas por planteamientos epidemiológicos, donde un hospital no se coloca como el mejor lugar para morir. Sí para curar, sí para rehabilitar, pero difícilmente para el morir. Es por eso que los cuidados paliativos tienen esta tendencia clara de rescatar al sujeto, a la persona y a su familia de un epicentro de muerte del hospital. La gente tiene que ir a su casa a morir porque en su casa le tratarán como rey, en su casa será papá, estará revestido por la ropa que él quiere, podrá tener caldo de pollo, podrá comer frijoles, podrá tener un poco de lo que él se le antoje. Y obviamente todo esto se va perfilando desde el momento en que el paciente es recibido en la consulta plena de enfermería en cuidados paliativos. Es decir, se van planeando, se van gestionando estas oportunidades que permitan que el paciente y su familia sean autosuficientes para recibir las experiencias directas del morir. Es decir, capacitamos a las personas en instrucciones técnicas como la administración de medicamentos, pero también vamos perfilando todo lo que mueve el eje espiritual, el eje social como tal. En esta fotografía, pues sin duda alguna es de lo que hoy denominamos el viejo mundo prepandemia, donde de pronto les decía que esta abuelita ha querido siempre poder tener un contacto directo con su nieta después de tener 3 meses de hospitalización y bueno, sabemos y reconocemos que el paracetamol, que el tramadol, que todos los movimientos en cama no han sido suficientes para que esta señora tenga un poco de bienestar. Ella ha sido clara en su solicitud, verme o ver a mi nieta, verme en mi nieta. Y eso es algo que enfermería sin duda alguna pudo gestionar. Ustedes le ven montado a esta pequeñita con una cofia en su cabeza, pues esto también forma parte del trabajo, en este caso psicoterapéutico, que se realiza con los infantes para poderles familiarizar y un tanto normalizar los entornos hospitalarios que de pronto se pueden tornar hostiles o fantasiosos para los niños en cuestión de estos acudimientos previos que tengan con el hospital, las inyecciones, el dolor, el grito y todo ello, y es una manera de poder dar una licencia de tránsito en el hospital de una manera activa. Tú eres la enfermera. Y quizás he romantizado mucho esta estrategia,
No les he puesto una bata y les he dicho eres doctora, sino lo que se les ha dicho siempre eres enfermera, en esa expresión sensible de la respuesta humana, en ese tocar y mirar de los cuerpos, que sin duda alguna es una peculiaridad de la expresión de la enfermería. Obviamente que podemos decir que por ello en acto, hacer enfermería siempre es paliar. Es decir, tenemos que reconocer que todo acto paliativo es enfermería, pero una enfermería en todo momento va a ser algo paliativo, en el sentido de la intervención y la dirección de las intervenciones de enfermería. Pero es importante reflexionar, la enfermería como tal siempre ha paliado, siempre ha disminuido el sufrimiento, el dolor de las personas que cuidan. Nosotros ahorita vemos en esta fotografía una petición de un paciente que dice, no me dejen solo, por favor, disculpe que me golpea. Es decir, mañana me voy a piso, tengo miedo de haber muerto. Es decir, esta es una bitácora que incluso más adelante con el área de enfermería de cuidados paliativos tendrán un valor muy importante. Pero con esta fotografía lo que busco es hacer el hincapié de no dejemos de leer al paciente. Estamos llenos de bitácoras, estamos inflamados de vales, de contar sábanas, de contar tantas cuestiones que si bien son indispensables, estas no pasan por una administración de una atención integral de enfermería. Hay atención integral de la gestión administrativa de enfermería en los servicios, pero cada día se va dando cuenta cómo el paciente en algunas unidades está siendo remitido al olvido. Y de pronto yo le preguntaba a la enfermera si ella había visto esta libreta que se la había colocado y me dice que no. Entonces cuando de pronto, que es un paciente traqueostomizado, le digo, mira lo que él ha escrito, no me dejen solo, por favor, no me dejen solo. Y yo creo que esto, sin duda alguna, es un pedimiento, perdón, de una enfermería que sea capaz de abordar también estas expresiones. La Organización Mundial de la Salud define los cuidados paliativos y dicen que mejoran la calidad de vida del paciente y la familia que se enfrentan a enfermedades amenazantes para la vida, que se va a mitigar el dolor y otros síntomas, y donde se proporciona apoyo espiritual y psicológico desde el momento del diagnóstico hasta el final de la vida y durante el duelo. Hemos mencionado pacientes y familia, lo cual amplía el brazo de intervención de la enfermería desde su visión metaparadigmática, pero también dice apoyo espiritual y psicológico e incluso al final agrega duelo. Si yo lograra integrar el eje espiritual y psicológico, podría estar frente a una sinonimia de lo que es la respuesta humana. Pero hoy en día yo puedo hacer una crítica, al menos desde mi unidad hospitalaria, donde el sentimiento o la expresión psicológica es relegada a los psicólogos. ¿Por qué? Porque ellos son los que saben. Y cuando de pronto yo como enfermero doy cuenta que la respuesta humana, que los cuerpos taxonómicos de enfermería, NANDA, NIC, incluso ATIC o CIPE, tienen etiquetas diagnósticas para el duelo, para el abandono, y entonces, ¿por qué la enfermera no es capaz de reconocer que también tiene un quehacer frente a todo ello? Entonces tendríamos que decir que este tema tendría que girar no en sí desde los aportes, sino en las deudas que la enfermería ha marcado frente a este proceso, ¿no?, de atención en los cuidados de salud. Y obviamente aquí, y decimos esto, se trabaja con pacientes y con familias como tal. Toda intervención que nosotros vayamos a posibilitar es como forma un paréntesis que sirve para brindar un tiempo fuera de lo convencional de la exigencia de la vitalidad. Quiere decir que todo lo que yo vaya interviniendo va a salir fuera de esa exigencia de vive, de esa exigencia de recupérate. Y tenemos que ir perfilando que toda intervención tendrá que ir hacia la dignidad del morir. Y no he dicho bien morir, porque también como etiqueta el bien morir también puede ser violenta porque se le exige al paciente ciertas condiciones de muerte y podemos ver estas expresiones un tanto perversas donde de pronto se suma que el paciente tiene que morir, ¿no? Con globos, con mariachi a un lado, que si quiere Coca-Cola coma, pero estamos nosotros prendiéndonos del paciente para satisfacer nuestros propios imaginarios sobre la muerte. Cuando aquí en cuidados paliativos siempre tenemos que escuchar lo que el paciente quiere, no lo que nosotros queremos que el paciente haga con su vida y con su muerte. Pongo otro ejemplo concreto, que el paciente se confiese, que el paciente comulgue. Bueno, ¿y quién le ha preguntado a este paciente si es de su interés comulgar? ¿Quién le ha preguntado a este paciente si es de su interés hacer esto o tal cosa? Es decir, enfermería puede de pronto perder el eje de la intervención, del acompañamiento
En este sentido, por no tener claro cuáles son los límites transferenciales de su competencia y del quehacer y la experiencia de vida de la otra persona. También importante señalar, las y los enfermeros estamos frente a la imposición inevitable de una potencia destructora que es la muerte. Todos estos temas, la tanatología, el cuidado paliativo, la sedación paliativa, eutanasia, ortotanasia, etcétera, llevan siempre un eje rector que es la muerte. Y cuando estamos frente a la muerte debemos reconocer que estamos frente a lo indecible. No hay una argumentación firme que pueda dar cuenta de lo que es la muerte. Por ello, toda aproximación conceptual que el paciente dé, que ustedes como estudiantes, como profesionales den en este momento, son válidas, porque aquí es donde se tiene que ser libre para poderla conceptualizar. Obviamente que ante esto tenemos que tener mucha precaución con someter con la técnica lo más sensible y privado de nuestra vida, que es la muerte propia. Cuando digo la técnica, es este planteamiento rígido, inamovible, donde alguien nos dice cómo vivir, cómo hacer, cómo movernos dentro de un epicentro, llámese domicilio, hospital y demás. Las técnicas van para otro tipo de procedimientos, para otro tipo de visibilidades, pero frente a lo sensible de la muerte propia, cada sujeto debe ser capaz de establecer sus propios ritmos de vida, sus propios ritmos de muerte. Y esto es algo muy importante porque ello es lo que va a dar la entrada para el manejo sintomático de la enfermedad terminal. Es decir, algunos pacientes tienen una prioridad por comer, algunos otros pacientes darán prioridad por el poder hacer, el trabajar, etcétera, pero cada uno de esos eslabones tendrán que ser escuchados de manera subjetiva, evitando que la técnica le imponga una restricción para lo que el paciente desea en lo más fino, que es su propia muerte como tal. Obviamente que esto nos lleva a que cada uno de nosotros como enfermeros podamos despertar la experiencia clínica, de esta experiencia clínica a la dignidad del concepto del ser de lo humano. Y no he dicho ser humano, he dicho ser de lo humano, porque dar cuenta del ser humano, pues estamos reconociendo estas matrices biológicas perfectamente conocidas por cada uno de nosotros. Pero cuando decimos el ser de lo que acontece en lo humano, estamos dando cuenta de lo que es irrepetible, del caso por caso. Cada paciente morirá de diferente circunstancia, cada familia premiará la terminalidad de distinta forma y eso será el ser de lo humano, lo que es sensible y único en cada uno de nosotros. Enfermería tiene que asumir su aporte dentro de su propia tradición, dentro de su enfoque teórico. Es decir, cada uno de ustedes podrá tener una preferencia y una afinidad hacia un concepto teórico, lo cual es bellísimo, pero unidos al cuidado paliativo, estos deben ser enfocados al alivio del dolor y de los síntomas, afirmar la vida y considerar la muerte como un proceso normal y algo muy importante, no intentar acelerar o retrasar la muerte. Es decir, integrar los aspectos psicológicos y espirituales y ofrecer un sistema de apoyo para apoyar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta la muerte. Si nosotros damos cuenta de todo ello, pues podemos incluso igualar de cierta manera la intervención en primer nivel autónoma de enfermería con lo que es los cuidados paliativos. Tan así que las clínicas de atención de enfermería en cuidados paliativos son muy similares en su manejo autónomo como un primer nivel, aunque ya estamos dando cuenta de una expresión de tercero. Obviamente tenemos que ayudar a la familia a adaptarse durante la enfermedad del paciente y en su propio duelo y utilizar un enfoque de equipo para responder a las necesidades de los pacientes y de las familias. En este punto se hace necesario señalar que la enfermera, el enfermero, no trabajará jamás solo en cuidados paliativos, porque esto que yo puedo abrazar como el diagnóstico de estas respuestas humanas tendrán que ser empatadas con las respuestas psicopatológicas o psicológicas que el psicólogo encuentre, con la vulnerabilidad social que la trabajadora social demarque, con las afectaciones sintomáticas, síntomas refractarios que el médico dé en la consulta. Pero esto es algo muy importante, lo que yo haga no puede ser anónimo para los demás profesionales de la salud. Es por eso que el planteamiento de la gestión del cuidado paliativo se hace en mesa redonda. Nosotros no vamos a ver en cuidados paliativos un manejo individualista del consultorio para adentro. En cuidados paliativos, en enfermería paliativa, todo se sesiona. Es decir, mi visión de paciente, de fulanito de tal, de Lupita, de Juanito, de Panchito, etcétera, es comentado frente a los demás actores y a lo largo de la semana, en lo que él regresa a su nueva consulta, se va dando cuenta de la implementación de lo que ahí se acuerde.
Obviamente que tenemos que en una fase inicial de la enfermedad junto con otros tratamientos que pueden prolongar la vida. Y ahorita voy a acercarme a una diapositiva donde va a quedar más claro cómo está siendo relativo el término de cuidado paliativo. Anteriormente, cuidado paliativo se le ligaba exclusivamente en la brecha terminal y hoy en día se ha estimado su apertura para abrazar la primera etapa del diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa. Quiere decir que la cronicidad sabemos que va a derivar en una enfermedad avanzada y que esa enfermedad avanzada, si no viene una muerte violenta o súbita, pues caminará hacia la enfermedad terminal y por ende a los cuidados paliativos. Es decir, estamos dando una impregnación preventiva, quizás hasta farmacológica, ideológica, de lo que un día será el cuidado paliativo para esta familia. Y aquí surge el término, ¿no? Pues si la enfermería en cuidados paliativos trabaja con el paciente terminal, pues tenemos que decir que enfermedad terminal es una serie de características que son importantes para definirla y para establecer intervenciones de manera adecuada. No es lo mismo el planteamiento de la intervención de la enfermera en una etapa de rehabilitación o curativa de la enfermedad a una etapa terminal de la enfermedad. Ponemos un ejemplo claro, la migración, por ejemplo, de las vías de administración del fármaco. En algún momento dado, en una etapa activa, pues hay una preponderación, ¿no?, de la administración intravenosa en los sectores intrahospitalarios, pero conforme el paciente va mudando hacia la cuestión de la terminalidad, vamos mudando nosotros de los dispositivos invasivos, disminuyendo la invasión del cuerpo lo más que se pueda. Y es por eso que terminamos en técnicas tan valiosas como la hipodermoclisis, el catéter subcutáneo, y entonces vamos ahí moviéndonos. Incluso vamos privilegiando la vía de administración enteral, la vía oral, y ahí nos vamos a estar moviendo a lo largo de todo este momento, y en un momento dado vamos a dejar la vía oral para enfocarnos propiamente en lo transdérmico, etcétera. Pero esta es una moción clara, porque entonces podemos no tener claro esto y a un paciente en etapa terminal estarle siendo partícipe de intervenciones invasivas de amplia complejidad, ¿no? De pronto catéteres centrales o de inserción periférica, una serie de dinámicas distintas que por el desconocimiento incluso el paciente expresa. Aquí me permito señalar el claro ejemplo de cómo una de las preocupaciones primordiales de la familia en el paciente terminal en la etapa agónica es ya no come. No le puede poner usted un suerito para que no tenga hambre, para que no se me vaya a desnutrir. Y uno de pronto puede ver con cierta ironía este señalamiento de la familia y uno preguntará, bueno, ¿y quién en etapa agónica necesita nutrirse si lo que a él le pasa es que está muriendo? Pero entonces veamos el vacío de acompañamiento de la enfermería frente a esta familia que no ha podido trasladar el valor simbólico de la nutrición al valor simbólico de la dignidad de morir. Y esto es algo muy importante como tal. Las características de la enfermedad terminal la he puesto en 2 diapositivas. En esta primera tenemos que como enfermedad terminal reconoceremos la presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable. Es decir, toda enfermedad acontece quizás de manera episódica, trastornos, síndromes, etcétera, pero conforme va avanzando su expresión en la historia natural de la enfermedad, llega un punto donde se conoce enfermedad avanzada. Es decir, lo crónico y lo degenerativo se han unificado al final y ya vemos los estragos avanzados de la enfermedad y seguirá progresando, pero ya no hay nada que se pueda hacer para mitigar. De pronto damos cuenta que la terapia de sustitución renal ya es incapaz de sostener la función metabólica del cuerpo, por ejemplo, pues ahí estamos ante un estrago avanzado y el paciente ya se considera como un paciente en etapa terminal. El hecho de terminal, muchos autores entran en controversia porque algunos se atreven a definirla en meses, otros incluso que no hay tiempo, sino que todo está dirigido por la nosología de los síntomas, es decir, es variable el autor que tú vayas a leer. Obviamente también aquí se suma lo que es la falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico. Es decir, pensemos en un paciente que no es candidato, por ejemplo, a un trasplante renal o hepático, porque finalmente no hay una posibilidad.
Y esto también tiene que ir mucho con los grupos vulnerables. De pronto podemos tener pacientes que viven en la vulnerabilidad social y que su tratamiento idóneo sería una cuestión de trasplante, pero el factor humano y social se pregunta, ¿y cómo va a tener derecho a los inmunosupresores? ¿Cómo va a tener derecho a poder tasar una valoración de inmunohistocompatibilidad con un donante? Y ojo, este paciente tendría que ir a una lista nacional de trasplantes, tendría que buscar lo idóneo, un trasplante vivo relacionado, pero resulta que está en condición de marginalidad. Todo este tipo de variables se revisan en los comités de bioética, en mi hospital, al menos en el comité de bioética, en la fracción de donación y trasplantes, pero esto entonces reconoce que el paciente emigrará muy rápidamente de lo avanzado a lo terminal, y ahí el enfoque totalmente es distinto. Obviamente tenemos la presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y siempre cambiantes. Es decir, el ritmo del síntoma en una enfermedad crónico-degenerativa, pues es tajante, ¿no? Lleva un ritmo. Pero cuando es la enfermedad terminal, hay un caos sintomático en el paciente y precisamente la intervención multidisciplinaria va a sincronizar la respuesta en su interpretación por el aparato hospitalario. Importante también agregar que la enfermedad terminal para nosotros debe de ser una enfermedad que ha generado un gran impacto emocional en el paciente, familia y también en el equipo terapéutico, y muy relacionado con la presencia explícita o no de la muerte. Y esto no lo digo yo, esto es un consenso del SECPAL, que es una de las agrupaciones de cuidados paliativos española, donde ellos mencionan tal cual la muerte. Y esto también tiene una ligación fuerte con la Organización Mundial de la Vida, y después nos agregan lo que es el pronóstico de vida limitado, perdón. Aquí en este último adendum del pronóstico de vida limitado, también hay que reconocer que existen muchas escalas de valoración de la terminalidad. De pronto tenemos el Karnofsky, tenemos el índice de calidad de vida, tenemos la escala de Menten, por ejemplo, que son escalas que nos permiten generar un pronóstico vago, vulnerable, de cuánta vida contenida, y aquí estoy entrecomillando, puede experimentar la persona. Nadie en cuidados paliativos nos casamos con las escalas de presunción de terminalidad, porque estas fallan, ¿eh? Y de pronto tenemos pacientes a los cuales les hemos dicho que tienen una experiencia de vida máxima de 2 meses, y de pronto pasa el año y vienen y preguntan, oye, ¿y no que me iba a morir ayer? Es decir, esto es muy variable. Y obviamente, qué importante, como enfermeros y enfermeras, lo que ustedes esperen encontrar en el encuentro entre un paciente en etapa terminal no va a estar. Y lo que te encuentres es inevitable. ¿Qué te quiero decir, colega? Que cuando uno se adentra en la dinámica de los cuidados paliativos, uno lleva mucha imaginación de por medio. Y debemos de reconocer que eso que piensas no va a estar, pero que lo que te vas a encontrar es inevitable. Es decir, siempre es sorpresivo lo que está del otro lado, lo que el paciente puede de pronto decir. Este diagrama va coludido con lo que te decía en un principio, lo que es el avance del concepto de cuidados paliativos. Esto está publicado en el Diario Oficial de la Federación desde el 2018, y de pronto tenemos en la línea de arriba lo que es esta demarcación donde dice enfermedad avanzada y posterior lo que es la muerte. En eso que es la enfermedad avanzada, antes de en la enfermedad crónico-degenerativa, vemos en el recuadro color magenta lo que es el cuidado preventivo, pero no es un cuidado preventivo en relación a un primer nivel de atención, sino estamos dando cuenta de cómo vamos a iniciar impregnando del concepto del cuidado paliativo, de la calidad de vida, del manejo del síntoma del dolor, etcétera. Y entonces ahí se da lo que es un manejo de soporte, pero se sabe que conforme avance esta última etapa de la enfermedad avanzada, el manejo de soporte irá disminuyendo, ampliando la brecha del cuidado curativo y posterior lo que es el cuidado paliativo. Y el cuidado paliativo, incluso ellos aquí lo están ligando a 1 año, 6 meses. Y después, cercano a la muerte, surgen lo que son los cuidados al final de la vida, que aquí es lo que llamaríamos quizás etapa preagónica, y posterior lo que es el cuidado integral, también conocido como el manejo en agonía del paciente. Muere el paciente,
Posterior, con la familia, con esta otra brecha paradigmática, trabajaríamos con el manejo del duelo. El manejo del duelo también es una licencia para la enfermería. Es decir, mucha gente está llena de la ambición de querer hacer tanatología, hacen maestrías, hacen diplomados, pero nadie busca en la enfermería el quehacer propio con la muerte y con el duelo. Es decir, se busca en la psicología, se busca en otras expresiones teóricas, profesionales, pero curiosamente las enfermeras, en su gran mayoría, no todas, no buscan en su propio saber, en su propia experiencia como saber propio de la enfermería. Cuando yo de pronto doy un vistazo, ¿no?, a las demarcaciones taxonómicas frente al duelo, frente a la muerte, híjole, hay un sinfín de intervenciones en la respuesta humana más allá del mantener la salud bucal. Es decir, estamos dejando despoblada el manejo autónomo que sí tiene la enfermería frente al duelo. Y pensemos pues en la enfermera de primer contacto, en la enfermera de primer nivel, que su atención sí está ligada al ámbito familiar y tendría que reconocer la experiencia del duelo, porque cuántas experiencias del duelo quedan cautivadas y tienen estragos somáticos. Y en esta somatización del cuerpo podemos estar encontrando el origen en el duelo de muchas de las enfermedades que hoy nos aquejan. Y también esto es algo importante, lo menciono rápido, uno lo que es la muerte real, la muerte imaginaria y la muerte como símbolo. La muerte real es lo que está pasando en la dinámica del morir, el paciente, después incluso el cuerpo muerto, etcétera. Esa es la muerte real, pero la muerte imaginaria es esa serie de ideas que le estamos sumando a ese escenario y yo quiero morir rodeado de toda mi familia, con mariachi, yo quiero esto, yo quiero, eso es mucha imaginación. Y precisamente lo patológico va a surgir cuando lo imaginario no coincide con lo real. Yo quiero morir rodeado de todos mis hijos, eso es imaginación, pero de pronto tienes un escenario real de muerte donde la familia ha tenido problemas de migración, saben que si regresan a México o a su país de origen, al estar indocumentados ya no van a poder regresar. Entonces toda esta serie de vicisitudes es lo que se va a vivir y la muerte como símbolo. Es decir, ¿qué significa la muerte? ¿Qué se dice de la muerte frente a eso? Recuerden que todo lo que está en el orden de lo simbólico es lo que se puede nombrar, lo que se puede decir. Entonces, lo que diga el paciente, lo que diga la enfermería, es esa simbolización que da de la muerte y al menos nos permite tener un margen de trabajo como tal. Les decía, el paciente llega en un estado de enfermo avanzado. Abajo he puesto un tapete que hace una correlación con el entorno, elemento del metaparadigma, y veamos cómo la etapa terminal, la etapa preagónica y agónica está ligada al entorno, a estos epicentros. El enfermo terminal tendrá un inicio, que es este inicio asintomático, sin alteración del estado funcional. Aquí no le damos evidencia que el paciente se está muriendo, tiene el mismo riesgo de morir que el individuo sano, ¿me explico? Después pasará a lo que es la etapa sintomática, que es la exacerbación de los síntomas de base. Y aquí no hay alteración todavía de las actividades básicas, estudia, trabaja, maneja su vida en el más amplio nivel. Y posterior pasa a lo que es la etapa de declive, donde aquí hay un deterioro funcional y hay alteración de las actividades de la vida diaria. Aquí es donde el paciente puede estar ante la experiencia clara de la instalación de un duelo. Y obviamente que esto ya da origen a algo que se ha conceptualizado como la etapa preagónica. Ya en esta etapa preagónica, algunos autores manejan semanas, algunos otros manejan meses, pero lo que sí es claro y se ha logrado consenso es que la etapa agónica es esta etapa que es variable entre 1 y 5 días como tal. Aquí es muy importante que ustedes reflexionen sobre otras escalas. Tenemos la escala de Menten, como si yo dijera mente, pero le agrego una N al final, Menten. Es una escala muy, vamos a decirlo, muy humilde en el sentido de su practicidad y de su margen de error, pero que nos permite poder situar si el paciente está en una etapa preagónica o está en una etapa agónica. Hace ciertas preguntas esta escala y nos permite reconocer si lo que ahí está aconteciendo es un fenómeno de ya del morir o es una etapa preagónica, y eso invariablemente tendrá que generar intervenciones de enfermería directas, es decir, pasar familiares, satisfacer necesidades espirituales, etcétera, porque a veces podríamos estar ubicados en otra situación y no en lo que nos interesa, como recanalizar al paciente, volver a rescatar un puerto venoso, cuando quizás lo que el paciente vive ahí es la etapa agónica y quizás ahí la prioridad sería pensar con razonamiento en la sedación paliativa al final de la vida. He puesto esta dinámica
muy rápida. Tenemos lo que es aquí el metaparadigma, tenemos lo que es el entorno, que dentro de los cuidados paliativos será su domicilio, el famoso hospice, que es una utopía, ¿no? Todavía para México, tener centros de atención para el moribundo. Tenemos lo que es el hospital y los centros de paliación, los llamados centros palia. Y podríamos poner aquí los demás entornos académicos, laborales, según sea. Como tal, el entorno le da a la persona una serie de información que va a atravesar las cuestiones sensoperceptivas, etcétera, pero que van a permitir situar a él un concepto de salud, pero que en cuidados paliativos lo vamos a jalar de salud a algo más claro, bienestar. Bien estoy aquí, pero es un bienestar para él y para ella. Aquí hay que tener mucha atención y hay que abrir esta cuestión de la tradición del concepto. Cuando buscamos un marco teórico, estamos ya casándonos con una definición de lo que es salud o lo que es bienestar. Cuando en cuidados paliativos dejamos que el paciente sea el que monte su propio concepto. Es decir, para mí salud podría ser ir a la playa, ¿no? Que es una de las ideas un tanto más gastadas en cuidados paliativos, porque es mi sueño, porque es un marco simbólico, ¿no? Del bien morir. Pero hay que dejar que esta persona pueda vincular y establecer. Y nosotros hemos puesto el cuidado paliativo, esta expresión de enfermería fuera de. Normalmente estamos en esta dinámica donde vemos estos elementos conjuntos, pero la enfermera, el enfermero está fuera de esa dinámica, precisamente teniendo esa visión panóptica que le permita reconocer todos estos aspectos como tal. Se deberá de inventar en cada cura una forma particular de tratar la relación del paciente con su enfermedad y con su morir en el tiempo. Es decir, los planes estandarizados que se proveen para el manejo terminal son muy buenos, pero solamente deben de generar coordenadas para la implementación de acciones técnicas vinculadas a la cuestión sintomática, perdón, el abatimiento del síntoma refractario, etcétera. O sea, es bellísimo tener estos parámetros, pero cuando estamos frente a la entonación de la experiencia humana, de esta respuesta humana, tenemos que procurar una cura individual, particular, porque solamente Lupita morirá como Lupita vivió y muere. Solamente Jimena podrá vivir y morir en base a sus imaginarios, a sus símbolos, a sus realidades de muerte. ¿Qué voy a saber yo de lo que es morir a los 12 años si tengo ya 33? Entonces dejaré que aquel que muere a los 12 pueda montar, porque entonces, sobre todo en el paciente pediátrico, es presa de estas exigencias que se dan desde allá afuera. Es que tú tienes que haberte casado, tú tendrías que haber llegado a una educación mayor, etcétera, etcétera. Obviamente que los cuidados de los tratamientos curativos y paliativos no son excluyentes entre sí, sino que son un punto de realce. Paliativos maneja el tratamiento curativo y de manera integradora como tal. Ya casi se termina el tiempo de mi ponencia. Voy a obviar algunas diapositivas. Nada más aquí señalamos lo que nos dice Josu Iruzum, que es las fases curativas, paliativas y agónicas, y hace aquí una referencia, ¿no? De qué es lo que se hace, si hay una supervivencia prevista, etcétera, ¿no? Es un recuadro que ustedes pueden consultar en el documento de José Iruzum, sobre las generalidades paliativas. Nada más señalar que enfermería tiene que hacer una movilización de ser el proveedor directo a un proveedor indirecto, porque sabemos que tenemos que fortalecer a la dinámica del cuidador primario, del cuidador secundario, para que estos manejen de manera autónoma el manejo paliativo en casa. Obviamente existe lo que es la visita domiciliaria, donde nosotros vamos a dar cuenta de cómo se está llevando a cabo esta dinámica, pero esto tiene una representación importante, reduce los costos de la admisión hospitalaria y que sin duda alguna es algo que muchas personas se plantean y aparte que optimiza los recursos de salud. Ya para ir cerrando, tenemos que reconocer que el trabajo de la enfermería es inter y transdisciplinario. Ya lo iba diciendo, trabajamos juntos médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, sacerdotes, etcétera, para poder dar agilidad a este proceso. Porque muere el sujeto cuantas veces haya vivido. Si vivió una experiencia, esta vivencia queda fijada, queda reconocida y también queda pautada la deuda como tal. Estos son los ejes generales. Cada uno de estos incluso podría darles un semestre de la especialidad en cuidados paliativos. Es decir, podría ser incluso una materia. Manejo farmacológico y no farmacológico, la analgesia, síntomas digestivos, alimentación y nutrición, cuidado de la boca, atención de la familia, atención de la agonía. O sea, hay todo un despliegue de técnicas que se viven en los ejes de la asistencia enfermera en cuidado paliativo.
Por ejemplo, pensemos en el síntoma respiratorio, la disnea, el más común, pues el manejo no farmacológico serían estas técnicas de relajación, la siempre confiable, ¿no? De colocar un ventilador refrescante en el rostro del paciente. Después pasamos a lo que es el manejo farmacológico, la administración de la morfina, de alguna benzodiazepina, que van a coadyuvar a reducir la ansiedad asociada por la alteración en los patrones respiratorios. Y vamos dando, por ejemplo, el cuidado de la boca, la halitosis, la cuestión, por ejemplo, de la respiración bucal que se potencializa al final de la vida, etcétera. Es decir, hay un despliegue impresionante de cada una de estas intervenciones. Y finalmente dar cuenta que en algún momento los cuidados paliativos, en ese epicentro llamado etapa agónica, dará cuenta de lo que es la sedación paliativa, que surge mucha confusión. Esto no es eutanasia. La sedación paliativa es algo que es reversible, mientras que la eutanasia no, pero es llevar a disminuir los niveles de conciencia del paciente para que su experiencia con el síntoma refractario, es decir, ese síntoma en el cuerpo que insiste, insiste y persigue, se cese, ¿no? Y podemos nosotros generar hoy en día, pues, entornos de muerte muy dignos como tal. Aquí me viene a la mente incluso el famoso Precedex, que hoy en día puede mantener al paciente un tanto despierto. O sea, hay muchísimas alternativas que ya se están manejando en cuidados paliativos como tal. Y ya para finalizar, les dejo con estas viñetas finales que van vinculadas al centro hospitalario, a la muerte en el hospital, donde si el paciente por estas medidas de soporte que tiene, ventilación mecánica, etcétera, pues la paliación se hace un tanto álgida y agitada porque no hubo un tiempo para su proyección, sino se convierte en un epicentro real. Y aquí vemos, pues entonces tendrá que entrar la familia a poderse despedir, a poder dar cuenta de lo que ahí acontece. Cuidados paliativos implica también este enlace que se genera entre los que están adentro y los que están afuera. Y vemos en este caso a Sara, que está viviendo una dinámica de paliación, y entonces su hermana Dulce y Sofía pues hacen este mensaje claro de dar cuenta de que la necesitan en casa, y ve este bello gesto, ¿no? Le han llevado flores, un peluche por ahí, y esto es como estas ofrendas que se le dan al paciente. Presten atención en las indumentarias del paciente, ahí hay una comunicación mística, una comunicación subjetivante, donde de pronto vemos cómo están manejando diferentes etapas del duelo, y pues vemos esta situación. Nadie en ningún hospital debe de morir solo, siempre se debe de dar dignidad, dignidad de vida y dignidad de muerte en todo momento. Y pues bueno, incluso la cuestión de las intervenciones paliativas a veces son las más extraordinarias, como el poner esmalte en las uñas de una paciente que quiere reencontrarse con su amante y pues quiere estar bella. Quizás esa ha sido la intervención que más le ha representado valor para esta persona. Bueno, he llegado yo a la etapa final de esta conversación que he tenido con ustedes. De verdad ha sido muy ostentoso de mi parte el pretender, ¿no?, jalar toda esta dimensión tan amplia que tenemos en cuidados paliativos, pero siempre recuerden que el tener una conducción ética y siempre pegada a la fracción científica y humana de la enfermería estará dando cuenta de que se están haciendo los cuidados paliativos. El cuidado paliativo no es algo extraordinario que esté pasando hoy en día. De pronto asusta la idea de que las autoridades gubernamentales, que los propios médicos se den cuenta que los pacientes se mueren y que ahorita estén revelándonos, ¿no?, el oro, diciendo, no, mira, hay que hacer esto de cuidados paliativos. Cuando uno como enfermero de pronto mira en su historia y dice uno, pero es que siempre hemos sido cuidados paliativos. Enfermería siempre ha estado en esta asistencia del final de la vida. Ahí hemos estado. Lo que nos ha faltado es una voz firme para decir que la enfermería ya se ha paliado desde que el hombre es hombre. Y eso es algo muy importante, que es una deuda, no es un aporte, es una deuda de la enfermería de rescatar el liderazgo y de decir con toda la sinceridad que en enfermería siempre se ha paliado. Y pues bien, he llegado al final de esta conversación. No sé si hay algo que agregar, alguna pregunta por ahí. Maestro, siempre interesante su reflexión en torno a esta temática de su expertise, su experticia. Afortunadamente, dentro del Programa Nacional de Enfermería de la Comisión Permanente de la misma, se está retomando o se ha visto eh, este punto en relación a la gestión y calidad del cuidado, donde aparece ya los cuidados paliativos,
mediante el proyecto hecho denominado Cuidados Paliativos México, que afortunadamente se estará retomando esta temática de la vinculación clínica con la primaria, con equipos desde luego especializados, a fin de apoyar el seguimiento de estas personas en condiciones limitantes y que requieren atención paliativa. Bueno, no queda más, maestro, que agradecer su participación y todo su apoyo que siempre tenemos para este tipo de congresos y sobre todo aprovechar su experticia en esta temática. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias a todos, felicidades. Y únicamente me despido, ¿no? Pues resaltando, ¿no?, que todo esfuerzo que hagamos por mantenernos resguardados en esta pandemia, pues nos permitirá el día de mañana poder celebrar juntos un impulso a la vida. En esta charla hemos hablado de lo que muere y sin duda alguna la evidencia frente a la pandemia nos ha dado cuenta de la vulnerabilidad, pero la enfermería siempre ha estado en esa disponibilidad absoluta de transitar con lo contemporáneo. Y sin duda alguna, pues es mi deseo que cada uno de ustedes pueda expresar al máximo ese impulso a la vida. Y pues ahora sí que como siempre termino, pues les deseo pues una feliz vida, pero sobre todo una dulce muerte. Muchísimas